Hola, ¿en qué has construido los fundamentos de tu vida? Quizás en tus estudios profesionales o en algún oficio, quizás en las enseñanzas de algún familiar, madre y padre, abuelos, tíos. Donde sea que lo hayas hecho, considera lo que dijo Jesús en el capítulo 7 del libro de Mateo. Quien oye estas palabras es prudente porque construyó su casa sobre esta roca. Y esa roca es Jesús. Ven, escucha el mensaje que tenemos hoy para ti, para que construyas o sigas construyendo tu vida en base a la roca. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Bienvenidos. ¿Qué dirección estoy siguiendo? ¿Cómo evaluar la situación? Veo el tiempo transcurriendo. ¿Qué está pasando a mi alrededor? No enfrentamos la realidad de esto. Es tiempo que salgamos todos a encontrar al que se fue. No hay temor, debemos de buscar obreros. No hay aflicción
Hola, apreciados amigos, nos encontramos una vez más aquí en esta sesión preparada para ti, en este tu programa Tiempo de Paz. En este día vamos a tocar una de las temáticas de la serie que hemos estado viendo, titulada A los pies de la cruz. Hemos estado observando diferentes personajes que estuvieron allí en el escenario de la cruz y que desde su ángulo, desde las diferentes perspectivas, evidenciaron experiencias diferentes. Algunos quizás fueron un poco más conmovidos, otros a lo mejor en medio de la pena se dio la transformación o el cambio a la felicidad completa. Hemos visto el caso de Simón de Cirene, quien llevó la cruz del Señor Jesucristo. Hemos visto el caso del ladrón en la cruz, el que estaba justo al lado, que manifestó fe en el Señor en un ambiente de incredulidad y del cual el Señor no le echó fuera, sino que lo recibió y le dio la promesa de que estaría con él en el reino de los cielos, cuando él venga en su reino. También hemos percibido el caso de María Magdalena y encontrábamos la linda enseñanza de que María Magdalena permanecía allí a los pies del Señor Jesucristo. El lugar favorito de María Magdalena era estar allí junto a los pies del Señor Jesucristo. Y nos da la enseñanza o la reflexión a nosotros de que el mejor lugar en el cual nosotros podemos estar es allí en la presencia del Señor. También hablábamos un poco acerca del centurión romano, aquel hombre que recibió todas las evidencias del Señor y ante esas pruebas de amor que el Señor le dejó, él no hizo otra cosa que caer de rodillas y declarar: este es el Hijo de Dios. Y de ahí en adelante no habló más acerca de crucifixiones ni de las misiones que emprendía como un centurión, sino que habló de allí en adelante de Jesucristo y del escenario que él había palpado allí en la cruz. El día de hoy hay otro personaje que trae reflexiones para nuestras vidas también muy interesantes y que serán de gran edificación para nuestras vidas. Pero antes de nosotros leer a la luz de la Biblia cuál es este personaje, es importante que nosotros hagamos una oración y le pidamos a nuestro Dios que se haga presente en medio de este programa y que nos ayude poniendo sabiduría en nosotros para comprender la voluntad de Él a través de este personaje que vamos a analizar. Yo te invito a que allí donde estés inclines el rostro y hagamos una oración. Oremos. Querido Dios, Señor, en esta hora una vez más nos ponemos ante tu presencia. Humildemente, Señor, reconocemos nuestra condición y nuestra profunda necesidad de ti, Señor. Al hacer este ejercicio de escudriñar acerca de tu palabra y de los acontecimientos de la cruz, es necesario que por medio del Espíritu Santo tú nos ayudes para que nosotros podamos ser iluminados para entender tu voluntad y más que eso para llevarla a la práctica en nuestras vidas. Pon paz en nuestros corazones, Señor. Y permítenos que esta reflexión edifique nuestras vidas espirituales. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Apreciados amigos, el día de hoy yo quiero invitarte a que analicemos cuál es el personaje del cual estaremos hablando en el día de hoy, que se encuentra en el Evangelio según San Juan, el capítulo 19, el versículo 25. Dice así: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, de la cual ya estuvimos hablando. Y dice el versículo 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaban presentes, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Y allí nosotros conocemos el resto del relato de la historia, que le dice también al discípulo amado: hijo, he ahí a tu madre. ¿Saben? El personaje del cual vamos a conversar el día de hoy es ese del que se hace llamar el discípulo amado. Y muchos de ustedes se preguntarán: ¿quién es el discípulo amado? Muchos otros sabrán que el discípulo amado era uno de los más cercanos al Señor Jesucristo, aquel que se acostaba al regazo del Señor Jesucristo. Era tanta la intimidad, era tanta la confianza entre el discípulo amado y el Señor Jesús, que tenían esa relación de cercanía, de poder juntar sus cuerpos lo más cercano posible. Era algo bastante especial, esta relación que tenía Jesucristo y Juan, el apóstol Juan, que es el discípulo amado. Me llama profundamente la atención que encontramos por lo menos 3 alusiones o 3 referencias en todas las Escrituras a Juan como el discípulo amado. Y esas 3 alusiones o esas 3 evidencias
las encontramos precisamente en el Evangelio según San Juan. Eso quiere decir que el título del discípulo amado solamente lo utiliza el mismo Juan para referirse a sí mismo. Él no dice yo Juan, sino que dice el discípulo amado de Jesús. ¿Sabe? Esto nos trae una reflexión inicial bastante interesante. La reflexión que nosotros podemos percibir es que Juan no está considerando que los otros no fueran amados por el Señor. No está excluyendo, no está haciendo una expresión de exclusión de los otros discípulos diciendo el único al que el Señor amaba era a mí. No. Lo que Juan está intentando transmitir es que él se sentía amado por el Señor. Esto es lo más lindo que nosotros podemos hacer. El sentirnos amados por el Señor, percibiendo el amor del Señor a través de cada uno de los detalles de nuestra vida. Percibiendo el amor de Dios a través del despertar, percibiendo el amor de Dios a través de la protección que nos provee a diario, percibiendo el amor de Dios a través del sustento que Él también nos provee a través de los diferentes medios. Juan percibía el amor de Dios. Y esta percepción del amor de Dios en la vida de Juan, es decir, el sentirse el discípulo amado, lo llevó a algo bastante especial y es en lo que centraremos nuestra mirada en el día de hoy. Todos sabemos que el Señor Jesucristo fue arrestado en Getsemaní. Y luego que fue arrestado, todos sus discípulos salieron corriendo. Los apóstoles que le estaban acompañando salieron corriendo, se escaparon. Dice que Pedro se escapó y de lejos intentó seguir al maestro, pero hubo uno que permaneció allí junto al maestro, que dijo, si se lo llevan yo me voy ahí junto a él, a ver qué hacen con él. Hubo uno que permaneció allí en el arresto por medio de la turba. Hubo uno que continuó y permaneció yendo a la casa del sumo sacerdote y permaneció allí en casa del sumo sacerdote a ver qué acontecía con el maestro. Hubo uno que luego que fue trasladado a la casa de Poncio Pilato también se fue con él y le acompañó. Luego a la casa de Herodes también permaneció. Y luego que fue devuelto a la casa de Poncio Pilato permaneció también allí. Incluso cuando la turba da la sentencia, crucifíquenlo, crucifíquenlo, allí estaba uno de ellos que había permanecido. Incluso en el momento en que se da la determinación de la crucifixión, durante el camino hacia el Calvario, había uno que estaba allí muy cerca. Y cuando se da la ascensión de la cruz y la cruz ya está elevada, el Señor Jesucristo está clavado, está crucificado allí, hubo uno que permaneció incluso hasta que el cuerpo fue bajado. Incluso permaneció uno de sus apóstoles hasta que el cuerpo fue puesto en la tumba donde iba a reposar el cuerpo del Señor Jesucristo. Ese apóstol era el discípulo amado del Señor Jesucristo, era Juan. Es por eso que Juan se le conoce como el apóstol de la permanencia, porque permaneció. ¿Y sabe que era una característica tan enmarcada en la vida de Juan? En el ministerio del apóstol Juan era tan reconocido esta distinción de permanecer, de persistir, que incluso en sus escritos los podemos percibir. Me llama la atención que en las 3 epístolas que Juan escribe y transmite para las iglesias, la palabra permanecer en sus llamados a permanecer en Cristo se repite por lo menos 14, 15 veces. La palabra o el llamado, la invitación a permanecer en Cristo en sus epístolas. Y en el Evangelio según San Juan se repite 34 veces la palabra permanecer. Hay un deseo desesperado de Juan por invitar a todos los seguidores del Señor Jesucristo a permanecer en el camino. Y más que un deseo fuerte de Juan o un llamado o un grito de Juan a permanecer, es un grito del cielo. Dios desde el cielo nos está clamando, nos está pidiendo por medio del apóstol Juan y por medio de la experiencia de su vida a que nosotros permanezcamos en el camino, a que nosotros permanezcamos y persistamos en medio de esta senda que nos conduce hacia el reino de los cielos. Hay muchos textos que nos invitan a esto. Por ejemplo, encontramos el texto de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28, que dice: hijitos míos, permaneced en Él, en Jesucristo, para que en el día en que Él se manifieste, no tengamos que alejarnos de Él avergonzados. Esa es una de las invitaciones que Juan nos hace, a permanecer para que cuando el Señor venga por segunda vez y se manifieste,
no tengamos que con vergüenza alejarnos de Él. Y así podríamos encontrar muchas más invitaciones a permanecer en el camino o en la senda de la salvación por parte del apóstol de la permanencia. Pero hay algo que me llama la atención y es que trasladándonos a la condición actual o natural de nosotros como seres humanos, encontramos que nosotros, por nuestra naturaleza, somos inconsistentes en la continuidad de las cosas. Nos cuesta permanecer en algo. ¿Con cuánta frecuencia nosotros no hemos iniciado algún proyecto o hemos iniciado algún propósito en medio de nuestras vidas y por lo general queda a medias? Somos expertos por nuestra naturaleza carnal y un poco deteriorada, somos expertos en dejar cosas a medias. Y eso es una circunstancia bastante lamentable en nosotros como seres humanos. ¿En cuántas ocasiones no hemos emprendido quizás un negocio, alguna tarea, alguna asignación y quizás ha quedado a media por la persistencia que naturalmente no tenemos? ¿Cuántas veces no nos hemos comprometido a que mañana sí me voy a despertar y voy a hacer ejercicio y lo hacemos un día, 2 días, 3 días, pero luego decaemos? Nos cuesta permanecer haciendo o cumpliendo un mismo propósito. El llamado bíblico en esta hora por medio de la experiencia de Juan y allí a los pies de la cruz es a permanecer en Jesucristo. Si hay algo en lo que tenemos que permanecer, si hay algo en lo que tendremos que luchar, es en la vida espiritual por permanecer. Puede que en el resto de los aspectos de la vida nos cueste permanecer en algo, pero si hay algo en lo que debemos imprimir mayor esfuerzo, imprimir mayor energía para poder permanecer en la causa, es en las cosas espirituales. Por eso el apóstol Pablo, a través de esta infinidad de textos o de invitaciones, nos llama, nos insta para que nosotros permanezcamos en Él, en Jesucristo. Hay un texto bastante conocido por todos nosotros que está en San Juan el capítulo 15. Yo quiero leer un poco acerca de San Juan el capítulo 15 y vamos a leer desde el versículo 5 en adelante podría ser. Dice así la palabra del Señor. Yo soy la vid, dice Jesucristo, y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí, usa la palabra permanecer, y yo permanezco en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. A través de este texto y a través de esta invitación a permanecer encontramos 2 cosas importantes. La primera cosa importante que nosotros encontramos es que dice, porque el que permanece en mí, el que está adherido a mí, que yo soy la vid, dice el Señor. Utiliza la ilustración de un tronco principal y los pámpanos que serían las ramas que están adheridas a ese tronco. Él dice, siendo yo la vid verdadera, el tronco central, si ustedes permanecen adheridos a mí, en primer lugar llevarán muchos frutos. Saben, en la vida quizás ha existido escasez de buenos frutos en nuestras vidas. Quizás los frutos que hemos estado dando a lo mejor son muy pocos o a lo mejor no son de calidad. Quizás la manifestación de nuestras acciones, las malas decisiones que hemos tomado no han resultado bien a causa de quizás estar distanciados de la vid verdadera. El Señor nos invita para que en primer lugar nuestros frutos permanezcan y podamos ser productores de buenos frutos por medio de nuestra vinculación con Él, que es la vid verdadera. Cuando nosotros estemos adheridos a aquel que provee los nutrientes y los elementos necesarios, empezaremos nosotros a gestar frutos verdaderos, frutos reales y frutos buenos en nuestra vida. En segundo lugar, podemos percibir que aparte de decir que llevaremos buenos frutos, también dice que separados de Él, nada podemos hacer. Y la palabra es contundente y clara, nada. No hay nada que podamos hacer separados o distanciados de Jesús, quien es la vid verdadera. Por eso el llamado cobra sentido, el llamado a permanecer adheridos a Él. Nosotros naturalmente emprendemos cosas. Como lo decíamos hace un rato, emprendemos cosas y las dejamos a medias. Es precisamente por eso. Quedan a medias porque en ocasiones no estamos adheridos a la fuente de las energías que nos van a permitir todo el esfuerzo para llegar hasta el final. Él mismo lo dice, nada podemos hacer. Naturalmente emprendemos negocios, emprendemos cosas, pero no lo podremos llegar hasta su resolución si no estamos adheridos a la vid verdadera. Por eso el llamado, la invitación del Señor es a que nos vinculemos con Él, permanezcamos con Él, permanezcamos en Él
para que en el día de su venida, como decía el texto que leíamos, no tengamos que alejarnos de Él avergonzados. ¿Saben, mis apreciados amigos? El ejemplo más lindo que encontramos, uno de los ejemplos más lindos que encontramos aquí a los pies de la cruz, es este ejemplo del apóstol San Juan. El apóstol permaneció a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, a pesar de las turbas, a pesar de las amenazas de muerte hacia los otros discípulos o aquellas personas que se declararan seguidores de Jesucristo. Él permaneció en el camino, continuó. Y esa misma invitación el Señor nos las hace. A pesar de cualquier obstáculo o adversidad que se nos pueda presentar, es necesario que permanezcamos, porque el tiempo del fin está cerca. El tiempo de la manifestación de la gloria de Dios en su segunda venida está muy cerca. Y en las señales de Mateo capítulo 24, antes de la venida del Señor Jesucristo, menciona muy claramente una de las características del pueblo de Dios para este tiempo. Dice que habrá muchas señales en cumplimiento, habrán guerras, rumores de guerra, habrán pestes, hambres, y dice esto no es el fin, pero dice que vendrán muchos falsos profetas y falsos maestros enseñando cosas que tergiversen las escrituras o las enseñanzas para perdición de muchos, pero dice aquellos que permanezcan hasta el fin, aquellos que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. Una de las características importantes para el tiempo del fin es la permanencia y la perseverancia. El apóstol Juan nos hace la invitación a permanecer en Jesucristo. Y esa es la invitación que yo transmito en esta ocasión. Es la invitación que Dios, el cielo, está transmitiendo para cada uno de nosotros. No sé por qué momento estés pasando. Quizás estás pasando por un momento de adversidad, un momento de dificultad, un momento de lucha donde tu fe ha flaqueado, o quizás te has tropezado en medio del camino hacia el reino de los cielos y quizás te has separado o distanciado del camino. El Señor en este día nos hace la invitación a retornar ese camino y a permanecer en Él, porque somos amados de Él, somos sus discípulos, sus seguidores amados. Yo quiero invitarte para que hagamos una oración y encomendemos nuestras vidas y nuestro camino en las manos de Dios. Oremos. Señor y Padre, en este momento queremos declarar, Señor, al cielo que nuestra pretensión y nuestra intención es permanecer en este camino, pero necesitamos de tu fuerza, Señor. Necesitamos de la energía, del apoyo del Espíritu Santo para poder permanecer, continuar y llegar hasta el final. Y sabemos que el destino, Señor, es el reino que tú tienes preparado para nosotros. A todos los amigos que nos están escuchando, concédele una bendición especial en este día, Señor. Y que juntos podamos vernos allá en la patria que tú tienes asignada para cada uno de nosotros, Señor, el reino de los cielos. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Sin duda hemos recibido un mensaje lleno de la gracia de Dios para nuestras vidas. Sigue acercándote a Dios confiadamente, como lo dice el apóstol Pablo. Acércate al trono de gracia para recibir misericordia y hallar el favor del Creador. Eso nos va a ayudar en los momentos que más necesitemos. Nos encontramos en un próximo capítulo de Tiempo de Paz. Que la gracia del Señor esté contigo.